Y es una oportunidad que el mundo institucional que estamos viviendo ahorita, que empezamos a vivir, como por ejemplo el tema de la constituyente, es una oportunidad para equilibrar al país en ese sentido, ¿no? Porque si aquí a alguien, por razones de orden político, por razones de orden militante, se le ocurre, por ejemplo, cerrar los Andes, donde se produce con mucha fuerza hortaliza, para que las hortalizas no lleguen, por ejemplo, a Valencia, que es un gran centro de consumo, Maracay, que es un gran centro de consumo, Caracas, que es un gran centro de consumo. Ahí donde nosotros hemos venido diciendo que el país hay que equilibrarlo desde el punto de vista productivo. Por ejemplo, en el oriente venezolano, en el sur de Anzoátegui, en el sur de Monagas, en la mesa de Guanipa, nosotros tenemos en esa zona más de 150.000 hectáreas. Cuando digo nosotros, digo el país, más de 150.000 hectáreas totalmente limpias, con tierra, con infraestructura, limpias desde el punto de vista fitosanitario, donde puede perfectamente sembrarse hortaliza, y no solamente para el abastecimiento de los grandes mercados caraqueños, por ejemplo, y del centro, sino también que vía Mercosur nosotros pudiéramos desde esa zona auxiliar a Brasil por el sur de Venezuela para el norte de Brasil, cuando la agricultura brasileña se deprime en aquella zona donde tiene más o menos 36 millones de habitantes. Entonces, el país fue diseñado así, el neoliberalismo diseñó el país para que toda la agroindustria, por ejemplo, estuviera concentrada en la zona centro-norte costera, donde hay, por ejemplo, 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado, donde la gente vive apiñadas en ranchos insalubres. Eso fue una estrategia, mientras que en estados, por ejemplo, como Anzoátegui, como Apure, que tiene 70 millones de hectáreas, entonces hay 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Monagas, 40 habitantes por kilómetros cuadrados. Amazonas, por ejemplo, que nada más en los valles del Manapiar hay más de 600.000 hectáreas para la agricultura y la ganadería, tiene 18 habitantes por kilómetros cuadrados. Entonces el mundo de la constituyente, el tema de la constituyente es una oportunidad para equilibrar al país desde el punto de vista productivo. Estos son polos productivos de hortalizas. Usted decía que para garantizar, en otras entrevistas, para garantizar la independencia de los Andes. ¿Sería esta entonces una de las principales propuestas a la constituyente? ¿Qué más? Es parte del debate, por ejemplo, es parte del debate. Otro que tiene que ver, claro, en este momento preconstituyente, yo no ando lanzando propuestas concretas, ¿no? Pero sí es el marco institucional para que el país desde el punto de vista productivo se reorganice, se replanifique, se repiense. Por ejemplo, el tema de la agroindustria, por ejemplo, ¿por qué la agroindustria fue concentrada solamente en la zona centro-norte costera? Y el oriente y los llanos, por ejemplo, que tú no consigas en todo el oriente venezolano, que son más de 500.000 de kilómetros cuadrados en el oriente venezolano. Una zona que tiene más de 2 millones de cabezas de ganado. Bueno, entonces tú en el oriente venezolano no se consigue donde comprar un rollo de alambre de púa, porque ni siquiera se montó desde el punto de vista agroindustrial una doméstica fábrica de alambre de púa en esas zonas, ¿no? Entonces el país tiene que planificarse como un polo de desarrollo totalmente integral. Entonces, el caso del Zulia, por ejemplo, el Zulia produce el 70% de la leche y el 70% de la carne. Bien bueno que los maracuchos, los zulianos han llegado a esos niveles de producción, de productividad, de inversión, de ciencia y tecnología aplicada. Pero ¿y el resto del país? Entonces, una planificación integral a los efectos de que todo el mosaico productivo venezolano, que es muy diverso, pueda responder, no solamente por su abastecimiento interno, sino también por el abastecimiento nacional. Ahora, no solo el problema de la producción de la carne y todo esto, hay un rubro que todos los años hay un ataque directo diciendo que en el país no se va a producir el maíz que consumimos. Que consumimos el maíz y que produce la arena precocida, de la cual los grandes productores de esto ni siquiera siembran un grano de maíz. Quien lo hace es el campesino, quien lo hace es el pequeño y mediano productor. ¿Hay producción suficiente de eso? Bueno, fíjate, la constituyente, yo sigo insistiendo que es un tema para profundizar grandes debates. Por ejemplo, la cartera agrícola obligatoria que tienen los bancos. Cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, en la cartera agrícola eran 4.000 millones de bolívares en ese entonces. Hoy la cartera agrícola son 900.000 millones de bolívares. ¿Hay más producción de maíz por eso? El asunto es que el 87% de la cartera agrícola está concentrado en los grandes productores, el 87%, y solo un 10, 13% está concentrado en los pequeños y en los medianos productores.
Hay, por ejemplo, una consigna que ha venido construyéndose durante años que nosotros tenemos que resolver y que romper, que es que se viene diciendo que campesino no llena silo. Y yo digo, bueno, efectivamente, un campesinito en un burro, con una carretilla, con un saco de maíz, no llena silo. Pero miles de campesinos que tengan acceso a la banca privada, que sean bancables, miles de campesinos, por supuesto, que ponen repletos todos los hilos que se le pongan en el camino. Entonces ese pequeño y mediano productor no está siendo atendido por esa cartera. Ese hay que bancarizarlo, porque si ese no tiene acceso a los recursos de la banca privada, por ejemplo, de la cartera obligatoria, si no tiene acceso, ese por supuesto que sus niveles de producción y de productividad son mínimos, con una gran contradicción que tenemos ahí. Por eso es que hay que profundizar mucho los debates. ¿Quién está salvando, por ejemplo, al pueblo de Venezuela en este momento de severa crisis de déficit alimentario? ¿Quién lo está salvando? El campesino, porque ¿qué está consumiendo nuestra gente ahorita? Que no consume harina precocida, porque la harina precocida la producen los grandes industriales. ¿Y quién está salvando la mesa del venezolano? El campesino que produce yuca, que produce ñame, que produce caraota, que produce frijol, que produce plátano. Entonces es el momento de privilegiar al campesino venezolano y al pequeño productor desde el punto de vista de la bancarización. Es decir, ellos forman parte de la población económicamente activa que no está bancarizada, por lo tanto no tiene acceso al financiamiento de lo que se llama la banca universal, y es un ejército. Ni al Banco Agrícola, ni a la banca privada. En Revolución fue creado el Banco Agrícola, exactamente. Bueno, y por cierto, a una propuesta mía de Confagá, un acto que tuvimos con el presidente Chávez, y yo le dije, mire, presidente, los sectores privados tienen su banco, que es la banca privada, los sectores industriales tienen el banco industrial, y los campesinos, presidente, no tienen un banco. Es la oportunidad de que usted cree un banco para los campesinos, así le dije en un discurso. Y cuando respondió, dijo, carajo, José Agustín, chico, yo no había pensado eso. Nombro una comisión en este momento integrada por un grupo de venezolanos en ese entonces, para que me presenten un plan sobre la factibilidad de crear un banco para los campesinos. Y se creó el banco Agrícola. ¿Y atiende en algo a los campesinos? Luego se convirtió en un banco universal. Entonces, cuando se convierte en un banco universal, está totalmente regulado por la ley de banco. Sí, y entonces perdió el espíritu, propósito y razón que nosotros le planteamos la creación del Banco Agrícola al presidente Chávez, que era para que financiara sin ningún tipo no de controles, sino sin ningún tipo de esos controles, vamos a decir, recio. Es decir, ¿cómo recio? Que la banca privada, que es lo primero que le pide al sector productivo, a los pequeños, bueno, garantías. Pero no solamente son garantías, que es la tierra que te piden como garantía, sino que van más allá, la banca privada, que quieren pedir garantías adicionales, garantías reales, pero no una garantía real que un campesino le ponga de garantía una casita que tiene allá en el 23 de enero. No, él quiere un negocio, un local, un bien en un centro comercial de los grandes centros comerciales que existen en Venezuela, y eso no es posible. Por eso es que el financiamiento, que es un debate que hay que hacer profundamente, el financiamiento para el sector agrícola, hay que darle una consideración especial. ¿Por qué? Porque el trabajo agrícola es que si llueve mucho te va mal, si no llueve también te va mal. Si hace sol te va mal, y si no hace sol también te va mal. Es decir, es una actividad especial, y como actividad especial hay que darle un tratamiento especial, donde el financiamiento agrícola no puede ser exclusivamente financiero, ni exclusivamente mercantil, ni exclusivamente económico, sino que tiene que llevar dentro de sí un profundo contenido social, porque lo que se hace es para convertirlo en